25, Sofía. Ciro, le preguntan a la presidenta sobre la votación de mañana en la Corte sobre el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, y ella dice de entrada que de acuerdo con distintos constitucionalistas, sus constitucionalistas, claro, los que los asesoran a ellos, y la consejera jurídica, lo primero que debería hacer la Corte es retrasar la decisión. Esto por la publicación en el Diario Oficial del cambio constitucional, de la supremacía constitucional. Dice, eso es lo primero, y repite lo que ha dicho todas estas semanas, que la Corte no debería estar legislando sobre eso, que ellos no tienen ninguna atribución para eso, pero dice también, yo no me quiero adelantar, claro que tenemos un plan que no pone en riesgo nada. Tenemos, por supuesto, un plan, sea que decidan a favor o en contra. Y dice, ¿quién está provocando un problema constitucional? Porque no le quiero llamar crisis. El problema constitucional lo está provocando la Corte. Ellos dicen que la presidenta está provocando una crisis constitucional y la presidenta lo único que hizo fue publicar lo que decidió el constituyente. Dice que el ministro González Alcántara hizo un llamado a una negociación. ¿Con quién quiere negociar? ¿Con la presidenta? No se puede, dice la presidenta, que ella insiste, lo único que hizo fue publicar lo que dijo el constituyente, que coincide con que ellos están a favor de lo que dijo el constituyente, que si hubiera sido al revés, pues también lo hubieran publicado, dice la presidenta. Bueno. Y dice también que el ministro González Alcántara se siente con la atribución para cambiar la Constitución. Y finalmente vamos a ver cuál es la votación. De cualquier forma nosotros estamos preparados, vamos a esperar y ya sabrán nuestra respuesta, dice. Bueno, Santiago Taboada, buenos días. Mi querido pues la presidenta, ¿cómo está, Santiago? Creo que le está mandando decir a los ministros de la Corte, quizá a los 8 ministros de la Corte, que mañana podrían votar a favor del proyecto del ministro González Alcántara. Les está diciendo, háganle como quieran. No nos importa. Nosotros vamos a ganar. Buen día, Santiago. Buenos días, mi querido Ciro. Pues mira, efectivamente vemos un error de cálculo en la presidenta porque, primero, ni Andrés Manuel, Ciro, en todas estas mañaneras, en todos estos momentos de tensión en donde linchaba públicamente al Poder Judicial, nunca, Ciro, nunca con ninguna reforma desacató una resolución de la Suprema Corte de Justicia, ¿eh? En 6 años, y vaya que nadie es fan del expresidente López Obrador, por lo menos lo digo a título personal, pero nunca se atrevió a desacatar. Venían las peroratas y venían los insultos y los señalamientos, pero nunca lo hizo. Me parece que lo más grave es que la presidenta, por un lado, da un discurso, y ahorita lo voy a conectar con lo que puede pasar en el supermartes, no solamente por la elección gringa, sino por lo que va a decir la Corte. Es que, por un lado, le dice a los empresarios estadounidenses, a los empresarios canadienses, que no se preocupen, que en México se respiran aires de respeto al Estado de Derecho, de que sus inversiones están seguras. Y por otro lado, Ciro, ella dice, la Constitución soy yo interpreto la Constitución, yo prácticamente no voy a escuchar o acatar algo que sea distinto a lo que yo creo o a las iniciativas que he mandado. El problema que tenemos es que esta crisis, aunque no la quiera llamar crisis, tiene otra complejidad, Ciro. Más de 13,000 millones de pesos para elección de jueces, magistrados y ministros del próximo año. ¿De dónde va a sacar ese dinero, Ciro? Bueno, ahí está el cálculo. Mira, el asunto es que nosotros vemos primero que el proyecto del ministro Alcántara tiene una salida política, y hay que decirlo, porque yo sé que aquí vienen a esta mesa, Ciro, a decir que eso no debe ser político, que sea jurídico. Por Dios, hombre, quienes han venido a esta mesa y han cuestionado, han hecho inclusive interpretaciones a la ley, a la Constitución, particularmente el exministro Saldívar cuando fue el caso de la guardería ABC. Pero no me voy a detener en el exministro, que por cierto, junto con la ministra o exministra Olga Sánchez Cordero, ellos sí se llevaron las alforjas llenas de sus haberes de retiro siendo exministros de la Corte. Pero bueno, el asunto de la salida política que plantea el ministro Alcántara tiene que ver con que esta salida a la crisis constitucional le permitiría primero al gobierno de la hoy presidenta evitar
que más de 13,000 millones de pesos se vayan en una elección en donde inclusive pudiera tardar hasta 2 días por la complejidad del asunto en poderse contar y en poder llegar a una resolución. Sobre todo, y esto se lo damos como consejo desde Ciro por la mañana, mi querido Ciro Manuel, es que esto le va a permitir tener gobernabilidad. ¿Ella qué va a demostrar si acata el proyecto del ministro Alcántara de ser así? Va a demostrar lo que ella quiere demostrar, que tiene el control o tendría el control de la Corte. ¿Pero qué haría? Eliminaría la resistencia de los trabajadores del Poder Judicial, porque solamente estaría llevando a la contienda la elección de ministros, la elección del tribunal y por supuesto la del tribunal electoral, el tribunal de disciplina me refiero. ¿Y qué evitaría? Por ejemplo, que todos estos sus liderazgos internos pues prácticamente se queden con un puñado de jueces que después la van a obligar a que se pronuncie sobre asuntos que les preocupen a ellos, ¿eh? Me parece que la salida le ofrece no solamente reglas claras, le da un respiro al Instituto Nacional Electoral, le da un respiro a la economía, al gasto que se va a llevar en esa elección y le permitiría, insisto, plantear un asunto que decía el ministro de manera muy puntual. Hoy en día la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia se lleva a cabo efectivamente a propuesta del presidente de la República y con una votación o una ratificación del Congreso, en este caso de la Cámara de Senadores. Lo único que sería en ese caso sería cambiar el método, pero el espíritu sería el mismo. Esta es una manera indirecta, que es a través de los legisladores, y la otra sería una manera directa. Pero en Santiago, el caso de jueces pero ya y magistrados... ¿Perdón? Ya le escuchaste. Dice que lo que vote mañana la Corte no pone en riesgo nada. No, por supuesto que lo que va... Ya le escuchaste. Pero por supuesto, por eso habla de que tiene un plan, Ciro, porque ella sabe lo que pone en riesgo. Ella está poniendo en riesgo el que la interpretación que le dé mañana la Corte. ¿En qué limbo jurídico se va a encontrar un gobierno después de que, por cierto, y eso si quieres, ahorita en el siguiente bloque lo comentaremos, Ciro, lo que va a pasar mañana en la Corte y en la elección de Estados Unidos están completamente conectados y ella lo que necesita es mandar mensajes de que está respetando el Estado de Derecho en un país donde prácticamente en un año se va a llevar a cabo una negociación de nuestro socio comercial más importante, por cierto. ¿Viste la encuesta hoy del Financiero? Sí, por supuesto, Ciro. Mira, la reforma judicial, lo que está haciendo Claudia Sheinbaum lo apoya 49% de los mexicanos, contra solo 25% que está en contra. Pero mira, Ciro, más allá de encuestas, lo que ella tiene que ver es lo que el día de mañana una presidencia tiene que ver hacia 6 años, no hacia la inmediatez de lo que te puede resultar el aplauso fácil. Lo que le está planteando el proyecto del ministro Alcántara es precisamente una salida con mira a largo plazo, con la posibilidad de hacer un planteamiento en donde ella, principalmente la ganadora de ese planteamiento es ella y no lo ve, porque lo único que estaría planteando es una elección de la Corte y evitaría y se detendría esta resistencia de los trabajadores del Poder Judicial que ha sido también lo suficientemente... Una resistencia que creo han subestimado de principio a fin en Palacio Nacional. Por supuesto. Hacemos Ciro. una pausa. Hace 8 días, a estas horas, tú hiciste un llamado a 8 ministros de la Corte. Correcto. Parecería. Sé que los hechos no fueron así, pero hubo una coincidencia que te hicieron caso y comenzaron a pronunciarse. Es que todos escuchan, Ciro, por la mañana. Eso sí, ahora de ahí a que nos hagan caso a nosotros es otra historia. Pero 8 días después, a unas horas de la sesión de mañana, ¿qué les dices? ¿Qué les dices a esos 8 ministros? Hacemos pausa, volvemos.